Hola amigos y amigas de Tendencias y Belleza. Hoy nuevamente con ustedes, Amparo Urrego Valderrama, directora de la Fundación FamiPaz, Familia y Paz, dispuesta a estar aquí ¿para qué? Para compartir, para escucharlos. Ojalá nos escriban, nos dejen saber sus comentarios, sus necesidades, sus inquietudes, porque eso es lo que motiva estos temas que nosotros estamos trabajando. Entonces es importante saber que ustedes tienen la posibilidad de escribirnos y nosotros atender sus solicitudes para generar nuevos temas y nuevas inquietudes que sean resueltas para la satisfacción de ustedes mismos, de todos nuestros televidentes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el rol de los padres dentro de la familia. Es un tema básico porque lamentablemente, no sé, a nivel cultural como que los roles se han ido perdiendo. Nuestras actividades, ya los roles de hace 50 años obviamente ya no se están cumpliendo como se cumplían porque han modificado y es normal que la cultura vaya cambiando y nosotros debemos estar al día, digamos, con estos cambios culturales, pero también manteniendo eso que es básico y que es imposible de cambiar, y es el rol de ser papá y el rol de ser mamá. Nosotros somos la base de una familia. Papá y mamá son quienes se han unido para construir algo nuevo, algo que se consolida con el paso de los tiempos. Y es cuando empieza uno en su familia a tener hijos, que está haciendo, empezando a consolidar y a crecer un nuevo jardín, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, donde empiezan a brotar flores que van a embellecer la humanidad, a construir nuestra familia. Es importante el tema de los roles, ¿por qué? Porque lamentablemente, como hoy en día es muy normal que las familias se rompan, se acaben, entonces quienes empiezan a suplir esos roles dentro de la familia son los que quedan en la familia. ¿Y de quiénes estamos hablando? De los hijos. O inclusive de nuestros propios padres, que les permitimos acceder a esos roles que no les corresponden, pero por amor tratan de ayudarnos, por amor tratan de cubrir ese vacío que ha dejado la persona que se ha ido. Entonces sí es básico y es importante entender que papá y mamá son irreemplazables. Pueden llegar otras personas muy queridas, todo lo que quieran, pero papá y mamá son irreemplazables. Y el rol de papá y el rol de mamá en la familia se debe respetar. Y no es que yo sea anticuada ni chapada a la antigua, es que sencillamente de manera psicológica y emocional nosotros necesitamos tener una estructura dentro de la familia, porque si vivimos en un caos, nuestra vida va a ser un caos. Entonces es muy importante para los niños entender que hay un orden en la familia, y ese orden es el orden que dan las cabezas de la familia. ¿Y esas cabezas quiénes son? Papá y mamá. Puede haber abuelito, puede haber abuelita, puede haber tíos, tías. ¡Qué maravilla! Porque son personas amorosas que están ayudándonos y apoyándonos. Pero el rol de cada quien debe respetarse y honrarse en esa posición. Y hoy quiero hablarles de un tema también que es muy importante unido al tema del rol de papá y mamá. El rol de papá y mamá que guía, que orienta, que ama, que encausa a esos niños que están creciendo. Porque los niños lo que piden es eso, es orientación. ¿Con qué pide orientación? Con un llanto, con un grito, con un quejido. El niño lo que pide es afecto, porque el ser más indefenso cuando nace, ¿quién es? Es el ser humano. Uno ve que los perritos nacen y de alguna manera ya empiezan a caminar y a buscar la leche de su mamá, ¿cierto? El ser humano no puede hacer eso. Por eso es tan importante que los papás estemos listos y preparados para asumir la paternidad, la maternidad. Y dentro de lo que nosotros manejamos, por ejemplo, de la Fundación, el programa bandera, el central, se llama Maternidad Consciente y va relacionado directamente a este rol de papá y mamá. ¿Qué es maternidad consciente? Es sencillamente que cuando yo quede embarazada, ojalá haya preparado ese embarazo, ojalá haya preparado ese espacio para saber que ya estoy lista para ser mamá y que mi pareja permanente, mi esposo o mi novio, pero de manera permanente, está preparado para asumir su rol de ser papá. Ese es el primer requisito, digamos, que uno desde el nivel de conciencia diga, ya tengo la capacidad para formar una nueva familia y vamos a dar ese siguiente paso. Y cuando queda embarazada la mujer, ¿qué debe ocurrir? Y ahí viene todo el desarrollo del programa de maternidad consciente. Debe haber un acompañamiento integral a esa mamita gestante. ¿Por qué?
porque no solamente es importante cuidar tus alimentos, tu vida a nivel nutricional, no solamente es importante cuidar tu aspecto físico, ¿cierto? Ay, es que no me puedo subir más de 1 kilo por mes, ay, es que el doctor me dijo, es que debo hacer ejercicio para mantenerme de manera adecuada físicamente, sino que también es importante y es básico, y muchas veces no lo hemos evidenciado, es esa parte emocional, esa parte psíquica y esa parte espiritual que está viviendo la mujer durante el embarazo. Entonces, el programa de maternidad consciente incluye esas 5 áreas de aspecto nutricional, acompañamiento físico, acompañamiento emocional, acompañamiento espiritual y acompañamiento psíquico. Porque nosotras en el embarazo sufrimos de muchas fluctuaciones emocionales y estamos insertas en una familia y en una sociedad que está rodeada de problemas y de situaciones que tenemos que enfrentar con un ingrediente muy importante, y es que no las estamos enfrentando solas, porque dentro de nosotros hay un ser humano que está sintiendo y viviendo las mismas cosas que yo estoy sintiendo y viviendo. La experiencia en terapia, cuando veo una persona que llega con tantos dolores, con tantos sufrimientos, con tantas problemáticas o incluso con las enfermedades físicas que llegan las personas, me han llevado a trabajar con todo el tema de terapia regresiva, de descodificación biológica de las enfermedades, a entender que lo importante es ir al origen del problema. Y la experiencia que me llevó a evidenciar que la gran mayoría de esos problemas se iniciaron cuando estaban en vientre materno las personas. O sea, cuando la mamita estaba en el proceso de embarazo. Y hoy en día yo digo casi que podría conocer a una persona si la mamá me describe cómo fue el embarazo de ese hijo cuando estaba allí en esos 9 meses durante su proceso de embarazo. Es increíble y los invitaría ahorita, por ejemplo, si ustedes conocen un poco la historia de su mamá, de cómo fue su embarazo, que en qué condiciones vivía, qué pareja tenía, todas esas características, y ustedes van a entender un poco por qué ustedes se comportan de una o de otra manera. Es impresionante lo que uno encuentra en terapia cuando se da cuenta que el problema se originó allí en vientre materno, cuando mi depresión se originó allí, porque cuando mi mamá estaba embarazada de mí, por ejemplo, entonces la persona viene y me remonta a ese momento de su vida que obviamente no se hace de manera consciente, sino en un protocolo especial, y se da cuenta que la mamá lloraba, que se sentía sola, que no tenía ganas de vivir. ¿Dónde empieza la depresión? Allí. ¿Dónde se expresa? Cuando la persona está más grande, cuando está adulto. Porque conscientemente yo no puedo entender que cuando mi mamá estaba embarazada de mí haya sido depresiva y por eso yo nací depresiva. O nací sin ese deseo y sin esa motivación de vivir. Y se me dispara una depresión mucho más adelante. Pero sí, en realidad, el momento del embarazo es el momento más importante de la persona, de una persona. Entonces, si nosotros desarrollamos el programa de maternidad consciente, es atendiendo precisamente todas estas situaciones que hemos visto. Y entonces se reúne todo un grupo de profesionales y hacemos la propuesta de venga, vamos a darle a esa mujer, a esa mamita, un espacio súper importante de contención emocional, de equilibrio espiritual, de acondicionamiento físico que le permita entender por qué su centro de gravedad cambia y debe hacer unos ejercicios para la cintura, para la espalda, para fortalecer el lecho pélvico, por ejemplo, o porque es importante comer lentejas, o porque frijoles, o porque esas cosas son importantes. Entonces vamos a darle a las mujeres que están embarazadas esa posibilidad, y fundamentalmente, y como centro también de este programa, que la familia esté allí. ¿Con quién vive esa mamita? ¿Con su esposo, con su pareja estable, o lamentablemente está sola y le toca vivir en la casa de sus papás? Todo eso es importante porque la familia debe comprender que ese periodo de la vida de la mamá gestante, es básico para que ese niño en el momento de nacer nazca armonioso, nazca contenido, nazca amado, nazca deseado. Qué triste para un niño que diga, ay, qué desgracia, es que nació este niño que yo no quería. ¿Qué puede sentir un ser humano que se ha recibido así? Entonces, el programa de maternidad consciente lo que busca es empoderar a los papás
saber y elevar el nivel de conciencia de la mamá que ha decidido ser madre para poder darle a ese hijo las herencias tempranas, las llamo yo, que son las herencias emocionales. Herencias de te amo, eres mi hijo, te espero, deseo que nazcas, empezar a generar filtros emocionales. Si tengo problemas, saber que mis problemas son los que me generan rabia, pero no es contigo, y empezar a hacer protocolos para entender que las mamitas pueden darles a sus hijos esa salud y equilibrio emocional y que nazcan como más libres de todo lo que pudimos haber nacido nosotros, porque una mamá nunca le quiere hacer daño a su hijo, sencillamente vive las circunstancias. Y ahí tengo mamitas que tuvieron que separarse durante la época del embarazo. Bueno, pero vamos a ver qué es todo ese proceso de contención que tienen que asumir para que su niño nazca mejor y poco a poco ir asumiendo ellas sus problemas como adultas que son, pero no heredárselos a sus hijos. Entonces, la maternidad consciente también se divide en la posibilidad de generar círculos de amor alrededor de las familias. Tenemos miembros de la familia que van a soportar, apoyar a esa mamita para que el niño nazca, y todos sabemos que cuando el niño nace, la energía del niño y de la mamá es una sola. Por eso, por ejemplo, en consulta yo no atiendo bebés ni niños pequeños. Yo atiendo a la mamá sana lo que tiene que hacer y el niño se mejora. Es una cosa que uno no podría, digamos, físicamente explicar, pero sí se evidencia y existe. Esa conexión y ese vínculo y esa energía que envuelve a mamá y al bebé hasta que tienen más o menos 3 años son una misma. Entonces toca empezar a saber que sí somos importantes y decisivos como mamá y como papá en el desarrollo de la vida de nuestros hijos. Y la responsabilidad es grande. Por eso es importante que, por ejemplo, los jóvenes, los adolescentes entiendan que ser mamá y ser papá es una condición para toda la vida. Nosotros generamos programas de prevención de embarazo en adolescentes y los adolescentes piensan, no, a mí no me va a pasar, yo nunca podría quedar embarazada. Pero mientras mantenga relaciones sexuales, muy probablemente puede quedar embarazada una niña. Y si esa niña tiene la capacidad de responder con la vida de un bebé que viene en camino, entonces haga lo que quiera. Yo me acuerdo que cuando pequeñitas, mis 2 hijas mayores, yo tengo 4 hijas, las 2 mayores, 4 hijos, 2 hijas grandes y 2 pequeños, y cuando las grandes empezaron en el tema de la adolescencia, yo les decía, si ustedes en algún momento deciden tener una relación sexual, piensen que una consecuencia es quedar embarazadas. Y si se sienten preparadas para ser mamás y asumir lo que implica soportar una nueva vida, tranquilas, háganlo. Si no, es mejor esperar. Y cada cosa en su momento oportuno. Todavía no soy abuela, llegará el momento en que lo sea, pero sé que ellas ya están preparadas para hacerlo. Ya se casan, ya se van de la casa, ya organizan su familia, y en ese momento, cuando yo elevo mi nivel de conciencia y siento, ahora sí puedo ser mamá, ahora sí estoy dispuesta a asumir la responsabilidad de traer un nuevo ser al mundo, con todo el amor, con toda la armonía y con toda la contención que necesita ese niño para nacer, para desarrollarse, vamos a lograr que en Colombia y en muchas partes del mundo los niños no intenten suicidarse a los 11 años, ni a los 12, ni a los 15, ni nunca, porque generaron desde el embarazo el amor que necesitaban para saberse deseados, para saberse amados, para saber que van a llegar a un contexto donde van a ser bien recibidos. ¿Quiénes originan eso? Papá y mamá. Porque yo puedo decir, ay, mi hijo nació en una familia hermosa porque es que mi mamá siempre quiso hacer abuelita, pero yo realmente no quería tener hijos. Entonces, si tú hoy estás allí y estás pensando tener hijos, piensa que es una nueva vida la que vas a traer al mundo y que solamente con eso que tú estás sintiendo y transmitiéndole a ese bebé que llevas en tu vientre, vas a tener que dar un gran paso para poder traer y permitir que esa vida sea una vida feliz. Lo más importante no es las comodidades con que nace el niño, lo más importante es el amor con que nace un niño. Y eso sí desarrolla seres humanos buenos, libres, y no seres humanos que vienen a destruir y a sufrir en la vida. Te invito a generar conciencia de un espacio nuevo, de un espacio de maternidad consciente. Muchas gracias por estar allí, por saber que estamos conectados en medio de esta sociedad buscando que algo mejor ocurra dentro de nosotros. Si nosotros estamos más sanos, más equilibrados y más armoniosos dentro,
Seguramente eso es lo que vamos a proyectar y nuestra familia va a fluir y vamos a tener una sociedad mucho mejor. Me encanta estar en este espacio, me encanta compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Esperamos sus respuestas, sus inquietudes y recuerde que nos puede buscar en las páginas de internet, en las redes sociales, www.fundacionfamipaz.co, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, escribirnos al correo famipaz@gmail.com o comunicarte a través de nuestra línea 625-6141. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta pronto.